Hola, ¿querés ver cómo es el tratamiento con ventosas en una paciente real? Soy el Dr. Adrián, bienvenidos a mi canal y hoy te voy a mostrar el tratamiento con ventosas o ventosoterapia o cupping en una paciente real. La paciente que tenemos acá en camilla es una paciente que tiene una dorsalgia, es decir, un dolor localizado de origen postural en la región dorsal, aproximadamente en las vértebras de dorsal 7 a dorsal 10, por una contractura importante de los músculos superficiales y profundos de espalda, es decir, de trapecio, tercio inferior de trapecio y de los romboides, por lo cual tiene un dolor importante en la región interescapular. El objetivo de esta mostración es explicarte las diferentes técnicas con ventosas que vamos a poder emplear en el paciente. Como primera medida, ya sea utilicemos una técnica u otra, lo que tenemos que hacer es una antisepsia de la piel. Y para ello lo vamos a hacer con alcohol al 70%. ¿Por qué utilizamos esta graduación de alcohol? Porque el alcohol que se compra embotellado es al 96% y no tiene poder antiséptico. El poder antiséptico se logra con una concentración del 70%. Y esto se prepara, hay en distintos países que ya vienen preparados así, y si no, con la botella de alcohol al 96% se prepara 7 partes de alcohol, 3 de agua y ya tenemos el alcohol al 70%. Bueno, una vez que ya hicimos la antisepsia de piel, vamos a dejar unos minutitos para que el alcohol se evapore y luego vamos a proceder a la aplicación de las ventosas. Tal como dijimos en el video anterior, que acá te voy a dejar el enlace, hablamos que había dos tipos de ventosas, que son las ventosas de vidrio y las ventosas de copa plástica. Hoy vamos a usar ambos tipos de ventosas. Vamos a proceder a aplicar los dos tipos de ventosas, tal cual te dije hace un ratito, y vamos a empezar con las ventosas de vidrio. Recordá que hay dos tipos de ventosas, de materiales de ventosas. Te vuelvo a dejar el link acá arriba del video anterior para que repases todo lo que te conté. Con las ventosas de vidrio vamos a hacer inicialmente un sistema de barrido y de masaje. Para ello vamos a colocar un aceite en toda espalda. ¿Esto para qué lo vamos a colocar? Lo vamos a colocar para no producir ningún tipo de lesión en piel. Y vamos a proceder con una torunda de algodón, vamos a colocar alcohol, a encender fuego, porque estas ventosas se manejan con fuego. Entonces encendemos el fuego y lo que vamos a hacer es inicialmente calentar dentro y apoyar, y una vez que tenemos apoyado empezamos a deslizar siguiendo a los lados todos los músculos paravertebrales. Volvemos y hacemos el movimiento ascendente y lo vamos repitiendo para producir un masaje en todos los músculos paravertebrales. ¿Se acuerdan que dijimos que las ventosas producían liberación de las fascias? Y eso lo que va a hacer es empezar a aliviar, y el paciente va a sentir, aparte de calor, una sensación placentera. No se asusten si notan que la zona de espalda se empieza a poner colorada. Justamente eso es uno de los efectos que producen las ventosas, que es la vasodilatación. Al hacer esto, en medicina china, se van a estimular un canal que es el canal de vejiga, que muchos lo deben haber escuchado. En ese canal de vejiga va a transcurrir hacia los lados de la columna vertebral y tiene unos puntos que se llaman puntos Yu, que eso es lo que van a producir es estimulación e interconexión de todos los órganos del cuerpo. Por eso es muy importante esta zona. Una vez que hicimos este tipo de masaje, podemos colocar la ventosa en forma fija.
Y esta es muy simple, ubicamos la zona de máxima dolor, que habíamos dicho que era en la zona interescapular, damos aire y colocamos. Y observamos que el aire lo que produce es una aspiración. Esto lo tenemos que dejar durante unos 15 minutos o 10 minutos de acuerdo a la tolerancia del paciente. Recuerden que hay que avisarle al paciente que le va a quedar una zona con moretón para que no se asuste. Ahora luego te voy a mostrar la otra técnica y al final del video te voy a contar las contraindicaciones que tienen las ventosas. Así que no te vayas, quédate y escucha el resto de la explicación. Para retirar esta ventosa hay un truco muy simple, que es colocar un dedo debajo y se levanta el aire, se escucha el ruidito y se saca la ventosa. Ahora, para colocar la otra ventosa, ya el aceite lo tiene colocado, verificamos. Yo acá estoy explicando ambos métodos, pero en el paciente utilizamos uno u otro método. No es necesario utilizar los dos, de acuerdo a lo que cada uno quiera. A mí particularmente me gusta más el sistema de fuego, me siento más a gusto, con mejores resultados, pero pueden usar el que quieran. Con este es exactamente igual. Se coloca la copa plástica sobre espalda, la pistola, hacemos aspiración hasta observar que se levanta la zona, quitamos acá y empezamos a pasar por toda la zona de los músculos paravertebrales. Si se sale, no nos preocupamos, volvemos a aspirar aire y volvemos a hacer lo mismo. Este sistema lo que tiene que es más fuerte lo que es aspiración y puede no ser tan placentero, pero bueno, es un sistema que también se puede usar. Como ven, la vasodilatación que se produce es muy importante. Para sacar este tipo de ventosa se aprieta el elemento que tiene acá arriba, sale el aire. Lo bueno que tiene el sistema de las ventosas plásticas, que ahora vamos a colocar las ventosas en forma fija, es que hay muchas, entonces podemos colocarlas en toda la espalda, que es lo que vamos a hacer ahora. Siempre vamos a utilizar la copa más grande en la zona de máximo dolor. ¿Se acuerdan que dijimos? En este caso es interescapular, dorsal 7 a dorsal 10. Apoyamos a los costados de línea media, colocamos la primera ventosa, buscamos la otra del mismo tamaño grande, hacemos lo mismo y empezamos a colocar por arriba y por debajo, siempre localizando la zona de dolor. Y no hace falta hacer una aspiración de aire en forma exagerada. Con esto es más que suficiente. La dejamos a la paciente descansando, tranquila, durante unos 10 minutos. La podemos tapar para que esté más confortable y nos retiramos y a los 10 minutos volvemos. Cuando esto termina, lo que hacemos es sacar el aire, que ahora vamos a ver cómo se hacen, y la paciente se puede retirar. Como te dije hace un ratito, si te quedaste hasta el final del video, te voy a explicar cuáles son las contraindicaciones, que esto es muy importante saber. La principal contraindicación que tiene este tipo de tratamiento es que el paciente no se encuentre anticoagulado. Esto es fundamental. Si es un paciente que está tomando un anticoagulante como el acenocumarol, que esa es la droga, o bien se está inyectando algún anticoagulante en forma subcutánea, está contraindicado el tratamiento con ventosas. ¿Por qué? Porque se le van a producir hemorragias cutáneas, los hematomas van a ser muy grandes y podemos producir alguna extravasación sanguínea, por lo cual directamente no se puede realizar. Eso es muy importante tenerlo presente. Pacientes anticoagulados, no a este tipo de tratamiento. ¿Cuál es la otra contraindicación?
es tener alguna infección en la piel. Si hay algún grano infeccioso, alguna herida que esté infectada sobre piel, tampoco se puede realizar el tratamiento con ventosas. ¿Cómo sacamos el aire de estas ventosas? Muy sencillo. Las ventosas de plástico tienen un elemento arriba que se levanta, es muy simple. Levantamos y el aire sale solo. Sale perfecto el aire. Como ven, nosotros estuvimos aproximadamente unos 5 a 7 minutos con las ventosas y ya se observan pequeños hematomas que luego se van a ir aproximadamente a los 4 o 5 días. ¿Por qué se producen estos hematomas? Se producen por un fenómeno que se llama diapédesis eritrocitaria. Esto lo que quiere decir es que los glóbulos rojos salen de los capilares sanguíneos por esa vasodilatación, es decir, va sangre a la zona de aspiración y se produce esto. Se va, es completamente normal, beneficioso y no va a ocasionarle ningún trastorno al paciente. Espero que les haya gustado esta explicación. No se olviden de comentar si es que ustedes alguna vez se han realizado este tratamiento. Si les quedó alguna duda, las dejan debajo del video. Comenten, compartan este video para que lo aproveche la mayor cantidad de gente posible y que esta técnica, que es tan beneficiosa y buena, la conozca la mayor cantidad de gente posible.